Somos más que un cuerpo, planos, dimensiones y el viaje del alma. Bienvenidos una vez más a Viajero Dimensional, un espacio donde exploramos los velos que ocultan nuestra verdadera naturaleza. Soy el Viajero Dimensional y hoy hablaremos de una verdad que muchos intuyen, pocos comprenden y aún menos se atreven a experimentar. ¿De qué verdad estamos hablando? De que no somos solo un cuerpo, que no somos solo una mente. Somos viajeros que habitan múltiples dimensiones a la vez. Desde niño, yo sentía que había algo más, como una presencia, una capa invisible, un eco que no venía del exterior, sino de otro plano. El cuerpo físico es solo la capa más densa de nuestra identidad. Las escuelas esotéricas hablan del cuerpo etérico, del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo causal y de otros cuerpos. Sobre esto definitivamente haremos un episodio dedicado a explorar esos múltiples cuerpos. Filósofos como Platón, textos sagrados como los Vedas, conocimiento revelado como la Cábala y los textos gnósticos, coinciden todos ellos en que el alma desciende a través de planos y estos planos están activos ahora mismo, aquí, aunque no los percibamos. ¿Por qué no los podemos percibir? Bueno, de la misma manera el pez no percibe que está dentro del océano hasta que sale de él. El escritor Manly P. Hall, un masón de grado 33, seguramente estudiante de Rosacruz, y uno de los autores de cabecera para mí, dijo: el hombre es un microcosmos, un universo contenido dentro de sí mismo. Según distintas tradiciones, como la escuela esotérica egipcia, la escuela esotérica hindú, la china, disciplinas con aproximaciones holísticas como el yoga, el tai chi, qigong, kung fu, reiki, el new age, la mayoría coincide con lo que dice Elena Blavatsky en su teosofía. En todo esto que estamos diciendo también aplica a cosmovisiones más modernas, como las supuestas enseñanzas pleiadianas, arturianas, a registros akáshicos, meditaciones de diversos estilos. Todos ellos coinciden en la existencia de los chakras, que serían puntos o de flujo de energía o portales de energía distribuidos a lo largo de varios puntos del cuerpo humano, generalmente en línea recta, siguiendo la columna vertebral. Y esos chakras estarían interactuando con flujos de energía de diversos planos, no todos de este plano físico. Estos planos se interrelacionan con los distintos cuerpos que un ser humano posee. Y la descripción que hace la teosofía de los cuerpos sería la siguiente. El primero sería obviamente el cuerpo físico, es el cuerpo de los sentidos, el cuerpo de la materia. El cuerpo etérico, que sería la energía vital, el prana, el chi. El cuerpo astral, donde se encuentran y se experimentan emociones, sueños y viajes astrales. El cuerpo mental, donde se intercalan pensamientos, ideas y arquetipos. El cuerpo causal, donde se encuentra guardado el karma, memorias profundas, propósito del alma, etc. Y el cuerpo espiritual, que sería la conciencia de unidad, sería la divinidad, una conciencia superior.
Entonces, cada plano es una frecuencia y cada cuerpo es un vehículo para operar dentro de ese plano. Y estamos en todos al mismo tiempo, solo que no somos conscientes de ello. Muchas veces te ha pasado, estoy seguro, que sueñas y eres consciente que es un sueño y también eres consciente de que tu cuerpo está pues en tu cama. Entonces estás interactuando en varias dimensiones, en varios planos, con conciencia de esa variedad. Mas no siempre tenemos conciencia de todos estos planos, ¿verdad? Compárteme en los comentarios tus experiencias. A lo mejor tuviste una meditación profunda, un sueño lúcido, una sensación de desdoblamiento, viaje astral. Tal vez en un momento de una enfermedad grave o en un momento de accidente tomaste conciencia de que no somos solo un cuerpo y una mente. Platícamelo en los comentarios y en otro capítulo vamos dando lectura a tus experiencias. Normalmente, si le preguntas a las personas, te dicen que no creen en muchas cosas más allá de la ciencia. Porque pues son cosas metafísicas, son cosas extrañas, ¿no? Semimágicas, que no están comprobadas, te van a decir. Pero al mismo tiempo, estas personas te van a poder, pues decir que sí creen en situaciones descritas en las religiones que están más allá de la lógica y que entran en el campo de la magia y de lo místico y del esoterismo y de la metafísica que poco antes te habían negado. Es decir, creen algunas cosas, pero otras no. En cambio, si les preguntas a las personas, ¿a ti te ha pasado algo extraño? Algo como que fantasmal, algo como que curioso que no tiene una explicación. Casi todas te van a decir que sí les ha pasado algo. Que vieron algo, que escucharon algo, que sería tal vez las formas más sencillas de experiencias fantasmales, ¿no? Algunos de ellos te van a decir que tuvieron un sueño muy especial, que ellos piensan que es un sueño, ¿no? Pueden decirte que se les apareció una persona, tal vez un abuelo, una madre, un familiar. Habrá quienes te cuentan que se les aparecieron los ángeles. No sabemos si serán los ángeles, pero para ellos, para quien te lo está contando, son ángeles. Habrá quien te diga, bueno, miles de historias. Por ejemplo, sin entrar en detalles, mi abuela me cuenta que cuando mi tío, su hijo vaya, salió de la ciudad para buscar el sueño del estudio profesional, para estudiar la educación normal, para ser un profesor, cuando mi tío se fue en el camión, mi abuela todo el camino lo estuvo viendo. Mi abuela obviamente desde su casa. Todo el camino lo estuvo viendo y miró cuando él se bajó del camión, cuando llegó al pueblo, cuando fue a la escuela, cuando habló con tal o cual persona, con tal o cual característica. Escuchó las respuestas que mi tío recibió de parte de las autoridades educativas y de parte de las personas que le fueron ayudando en ese primer día a buscar techo, a buscar comida. Y cuando mi tío finalmente habló con mi abuela, no sé si por teléfono o en persona, y mi tío le contó todo lo que vivió, dice mi abuela, bueno, exactamente todo lo que estás diciendo, yo te acompañé mientras tú lo vivías. Y mi abuela no estaba en un estado como de meditación, ¿no? No estaba en un estado de intentar ver a mi tío. Simplemente, tal vez el amor de madre le permitió seguir a su hijo para su tranquilidad o para su cuidado, al mismo tiempo que su conciencia diaria no se miraba disminuida. Entonces, fenómenos como eso, o como soñar con personas que ya murieron, sentir que el cuerpo vibra al dormir, o flotas, presencias en estados de transición, cuando vas a un velorio y ves
a la persona que está dentro del ataúd, pero también ves a la persona del ataúd caminando entre la gente. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y si todas estas experiencias no fueran alucinaciones, sino recordatorios de que estamos en otras realidades. Bueno, le voy a dar un traguito a mi café y te voy a contar 2 anécdotas. Gracias por esperar. Una de estas anécdotas es una experiencia bastante impresionante para mí. Fue cuando yo, estando en preparatoria, tal vez tenía 16, 17 años, realicé una meditación muy especial. Recuerdo que el señor Alfonso es un hombre que ya falleció. Él fue un respetado Rosacruz. Él me habló de los sentidos físicos y me decía que los sentidos físicos tienen un alcance, un rango de alcance, pero que los sentidos extrafísicos tienen un alcance mayor. Por ejemplo, en un día despejado, tú puedes ver con tus ojos, tal vez a lo lejos puedes ver una distancia de 5 kilómetros, ¿no? Pero en un día con contaminación, con smog, a lo mejor no alcanzas a ver hasta 5 kilómetros de distancia. A lo mejor alcanzas a ver 2. Esos son rangos de un sentido físico. Y el Señor me habló de los sentidos extrafísicos teniendo un alcance mayor. No me explicó con precisión a qué se refería, porque él no estaba intentando ser un maestro o un instructor. Él solo intentaba ser un puente para la investigación, tal como lo es el podcast de Viajero Dimensional. Entonces, yo pasé alguna temporada pensando en cómo sería un sentido extrafísico. Pensé que sería como un supersentido. Si con mis ojos normales en un día despejado puedo ver 5 kilómetros de distancia, a lo mejor con un sentido extrafísico podría ver a 10 kilómetros o podría alcanzar a leer un letrero que está a 10 kilómetros o podría reconocer el rostro de una persona a 10 kilómetros. Sería como ser un superhéroe, pero de los ojos, ¿no? De la vista. Si tuviera un super sentido del oído, a lo mejor podría escuchar la televisión de la cuadra del otro lado del bulevar, ¿no? Podría escuchar lo que están diciendo en varias casas de distancia. De repente ya sé que las casas que tenemos a veces son muy pequeñas y muy pegadas y de materiales ligeros y se escucha la casa de la vecina, lo sé. Pero estoy hablando de que pudieras escuchar la conversación literalmente de forma que tus oídos normales no podrían, ¿no? A lo mejor el supersentido del tacto te permitiría, por decir algo, tocar el cabello de una persona y saber de quién es esa persona, ¿no? Algo así, no tengo idea. Eh, pero a lo mejor el señor Alfonso se refería a ver con el sentido de la vista, con el supersentido de la vista, a lo mejor se refería a ver más allá de lo que normalmente se puede ver con la vista. Ustedes saben que nuestros ojos captan una amplitud de la luz, de la onda de la luz. Y todo lo que está dentro de este espectro visible es lo que podemos ver. Lo que se sale de ese espectro de luz es lo que no podemos ver. Un ejemplo de algo que existe y que no podemos ver son los rayos ultravioleta. Rayos de ultra alta frecuencia o de ultra baja frecuencia que nuestros ojos no pueden verlos. Pero si tú tienes una de estas luz pulsadas rojas, que se utilizan sobre todo para terapias físicas, puedes percibir el calor de esos rayos de luz. Por lo tanto existen, pero no los puedes ver. También habrás escuchado que los perros y los gatos pueden ver cosas que nosotros no ven, porque sus
ojos pueden captar amplitudes de onda distintas a los nuestros. Y a lo mejor un supersentido de la vista te permitiría ver eso. Te daría, pues no una ventaja sobre el resto del mundo, pero una cantidad mayor de información que ahí está disponible, pero que las personas no podemos interactuar con ella. O a lo mejor no se refería a eso. Se refería, por ejemplo, a lo mejor, a lo mejor van a pensar que estoy loco, pero ¿alguna vez una persona les ha dicho que escucha voces y que tú conoces a esa persona y no da la impresión de estar esquizofrénica ni de tener como que delirios? Hay personas que dicen que escuchan voces y te cuentan lo que esas voces dicen y no es nada irracional. Hay gente que dice que los ángeles les habla, que Jesús les habla, que Dios les habla, que sus seres queridos les hablan. Todo esto hay que tomarlo con pincitas, con cuidado, no hay que creernos todo. Pero solo digo que a lo mejor el supersentido del oído no es escuchar más lejos, sino escuchar otras dimensiones. Conocí a una señora que decía que a ella no le gustaba salir a la calle, que solo salía cuando sus hijos no le podían ayudar, porque cuando ella andaba en la calle ella podía ver lo que para nosotros son fantasmas y gente muerta y todo esto, para ella era la vista normal. Entonces era mejor para ella quedarse en su casa, ¿no? Y qué difícil ha de ser conducir un carro en esas condiciones, porque qué tal si se atraviesan y no los quieres atropellar. Y no sé qué tan fácil sea distinguirlos de personas reales, ¿no? Ese tipo de personas y ese tipo de experiencias existen. La mujer que decía esto es una señora increíble, una señora que me parece, bueno, ella ya murió, ¿verdad? Me parece una persona muy racional y no me parece una persona que esté fuera de sus casillas. Así que yo le creo. Pero te estaba contando, pues, que el señor Alfonso me contó estas cosas de los supersentidos. Y yo empecé a hacer una meditación por las tardes, ¿no? Meditaba como a la hora de tomar mi siestecita. Me ponía a hacer una meditación. La meditación consistía en utilizar un mantra para disociar la mente racional y la mente irracional. O la mente consciente o inconsciente. No sé cómo. No sé explicarlo. Pero el mantra es el siguiente. Es la sílaba Ra. Entonces uno tenía que estar repitiendo en una posición recostado o sentado. Ra. Una y otra vez. Una y otra vez. Y conforme yo hacía la meditación con el mantra, me iba quedando dormido. Y el ra se iba convirtiendo en un susurro. Se convertía en ra, ra. ¿Sí? Lo seguía repitiendo conforme, según yo, me quedaba dormido o conforme entraba a un estado de relajación muy profundo. Pero como ya habías mantrado lo suficiente, el cuerpo lo sigue repitiendo o la mente lo sigue repitiendo. Y al mismo tiempo que tu mente y tu cuerpo están repitiendo Ra, tu mente y tu cuerpo, supongo, están haciendo otros procesos. De repente, me miré a mí mismo. Esta meditación la hice en una cama. Era una litera, o sea, una cama arriba de la otra. Yo estaba en la cama de abajo, luego estaba la otra cama arriba de mí y luego estaba el techo de la casa. Yo me miré a mí mismo abajo de la cama, ¿no? Como si yo mismo me hubiera salido de mi cuerpo y estuviera flotando a 30, 40 centímetros arriba de mí. Me miré y me escuché diciendo Ra,
Después, digamos que hice un esfuerzo por verme mejor y me miré desde arriba desde la altura del techo. Podía ver la cama que estaba arriba de mí y podía ver a través de la cama y podía verme a mí mismo acostado repitiendo el mantra. También miraba la habitación, miraba la televisión, el PlayStation que estaba en el piso, la alfombra, todo. Luego me elevé un poco más y podía ver el techo de mi casa y podía ver a través del techo de mi casa y podía ver a través de la cama y podía verme a mí y mi habitación y todas sus cosas. Después me elevé más alto y pude ver mi cuadra, mi calle, las diferentes casas de los vecinos y podía verme a mí en mi casa, en mi cuarto. Y me di cuenta que si me concentraba podía ver los techos de los otros vecinos y ver a través de esos techos. Pero como era una experiencia nueva para mí, la verdad que era como que te concentrabas en ti mismo porque como que había un cierto temor en mi persona, ¿no? Como no estoy seguro qué está pasando. Wow, wow, wow. Entonces me di cuenta que para poder volar hacia otro lugar no era tanto como desplazar mi cuerpo a través del espacio. Era más bien como cerrar los ojos y pensar en el punto donde quiero estar para cuando los abra reaparecer en ese otro lugar como una teletransportación, pues, pero estableciendo la ruta. Entonces, no sé por qué vino a mi mente una visión, una imagen de unas casas con un cierto tipo de estructura y cerré los ojos y cuando los abrí ya no estaba volando arriba de mi casa, arriba de mi cuadra. Estaba muy cerca del suelo, pero era una ciudad italiana. Algo dentro de mí me indicaba que estaba en Italia. Miré la estructura de las casas y no estaban parejitas al nivel del suelo todas. Me explico. Um, si has viajado a San Francisco, habrás visto que las calles son muy empinadas y las casas están como en escalerita. Es decir, no están todas en una misma línea horizontal, sino distribuidas siguiendo la diagonalidad de la calle. Rayos, este podcast no sé si estoy haciéndolo muy complicado de explicarme. Eh, entonces, esas casas italianas tenían cierta estructura de desorden, en el sentido de que no estaban horizontales al suelo, pero obviamente sí estaban pegadas al suelo, ¿no? Simplemente como las calles eran algunas, bueno, estaban diagonalizadas, eran diagonales las calles, pues no todas las casas estaban parejitas, es lo que quiero decir. Y eran de colores variados, muy coloridas, predominantemente más el color como blanco, hueso o crema, pero muchas tenían colores, estaban bonitas pues. Y el suelo, la banqueta y la calle en sí era empedrada. Me refiero a que era una calle antigua, como las calles que construían los romanos y que han perdurado hasta nuestros días. Ese tipo de calles antigua. Y a una distancia cercana, no sé qué tan cercana, porque no lo estaba viendo. Un segundo. Em, cercana a esas casas, cercana a mi ubicación, había un cuerpo de agua. No sé si era un lago o un mar o un... no sé, pero era un cuerpo de agua grande. Entonces, ah, algo dentro de mí me dijo, esto es Italia, ¿no? Yo nunca he ido a Italia, pero dentro de mí percibí que estaba en una ubicación italiana. Entonces, pues no sé, me pareció bonita la experiencia. Luego cerré los ojos y pensé en la luna. Y cuando los abrí, estaba en la luna. Pero tengo que hacer una observación de seguridad. La luna que yo estaba viendo era exactamente igual a la luna que comúnmente vemos en la televisión.
en películas de cuando viajan al espacio y llegan a la luna, en el video de la NASA, del primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, algo así era la luna en la que yo estaba. Esto lo señalo porque a lo mejor no era la luna. A lo mejor me teletransporté a un lugar. eh, a lo mejor me teletransporté a lo que mi conciencia cree que es la luna. Y ese es un punto clave. Lo que nosotros creemos que es, eso es. Entonces aparecí en la luna y había delante de mí un televisor grande. ¿De qué te gusta? Un televisor a lo mejor de 2 metros de diagonal. Bastante grande. Bastante grande. Más grande que mi propia estatura. Me acerqué a ese televisor y estaba dividido en cuadritos, en rectángulos. Un rectángulo principal al centro, mostrando, por decirlo así, un canal. Y alrededor había unos 10 o 20 cuadritos más pequeños, mostrando otros canales. Si tú contrataste el servicio de Sky, no sé si todavía existe el servicio de Sky de televisión de paga, pero si en el pasado llegaste a contratarlo, recordarás que habían unos canales como menús principales, donde salía un canal en la orilla, en el centro, en el puro centro de la tele, y otros canales alrededor. Algo así. Es como si tuvieras una pantalla multitareas con la información principal en el centro y otros cuadritos a tu alrededor, ¿de acuerdo? Y en la pantalla principal podía ver mi techo, mi cama y mi cuerpo acostados. Mi conciencia estaba allí. Y alrededor, en los cuadritos de alrededor, podía ver la ciudad italiana y podía ver muchos otros lugares y a muchas otras personas. Un segundo, voy a darle un traguito a mi agua. Gracias. Entonces podía ver toda esa información con mi supersentido de la vista, vaya. Asúmale a esto que yo era consciente de mi propio peso sobre la cama y de la textura de la colcha en la que estaba acostado. Es decir, nunca perdí conciencia de dónde estaba mi cuerpo y al mismo tiempo estaba teniendo una experiencia que podríamos decir que es conciencia fuera del cuerpo. Y además seguía escuchando el sonidito de entonces tenía también conciencia del audio de donde estaba. Y en esta pantalla que estaba al centro mi cuerpo, en las pantallas de alrededor estaba recibiendo mucha información a través de los ojos de muchas cosas. En un cuadrito podía ver un alto, podía ver que había en la otra calle, podía ver qué estaba pasando en una ciudad, en otra, en muchos sitios. Digamos que si yo enfocaba mi atención a un cuadrito, podía ver lo que había en ese cuadrito. Y entonces, la verdad es que fue una avalancha de información que me superó. Me sentí como sobreestimulado y ya no pude más. Ya no pude como que contener la calma. Y fue en ese momento que regresé a mi cuerpo original que estaba en mi cama. Y cuando regresé al cuerpo original, me costó un poco de trabajo abrir los ojos o moverme. Despertar, diríamos, ¿no? Me costó trabajo, pero mientras hacía como el esfuerzo, seguía escuchando ra, ra. O sea que mi cuerpo continuaba con el trance pese a todo lo que acababa yo de vivir. Y si bien todo esto puede haber sido un sueño,
a mí me dejó la sensación de que hay algo más, de que no somos solo un cuerpo y no somos solo una mente. Me sirvió para comprobar que tenemos muchos cuerpos. Comprender que somos multidimensionales nos ayuda a liberarnos del miedo incluso de la muerte. También nos da responsabilidad, ya que lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos afecta en múltiples niveles. No se trata de creer, sino de recordar. El viaje no es hacia arriba, sino hacia adentro. Hoy abrimos la puerta a los planos invisibles del ser. Este conocimiento no es nuevo, es eterno, pero no nos lo han ocultado o lo hemos olvidado, pero ahora lo estamos recordando. Eres más de lo que ves. Tu conciencia se extiende más allá del tiempo, más allá del espacio y definitivamente más allá de esta dimensión. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces sigue viajando entre dimensiones.